Vamos a ver ahora el caso 24, donde acá empezamos a ver lo que es la proyección de un subespacio sobre el otro. Este es un concepto bastante abstracto, pero es bastante interesante de ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos una transformación, o pensemos en un subespacio del estilo B, K espacio vectorial, ¿sí? Supongamos que este es mi universo B. ¿Sí? Imagínense un espacio vectorial donde ustedes tienen vectores de cualquier tamaño, ¿sí? Pueden ser de números complejos o reales, no hay problema, ¿sí? Y básicamente tenemos dos subespacios complementarios. Para dibujarlo más fácil sería, por ejemplo, imagínense que son dos piezas de rompecabezas, ¿sí? Yo voy a tener S sub 1, que es este subespacio, y después tengo S sub 2, que es este otro subespacio, ¿ok? Entonces, cuando son complementarios, ¿qué opciones podemos tener? Primero, que el subespacio B lo podemos pensar como la suma directa de S1 y S2, por empezar. Que todo vector B perteneciente a B se puede pensar como la suma de un vector de 1 más otro vector de 2. Es decir, generado, supongamos B1 perteneciente a S1 y B2 perteneciente a S2, con esas dos condiciones, ¿sí? Eso es lo bueno cuando nosotros tenemos dos subespacios que son complementarios y que generan el subespacio B en cuestión, que es el que estamos viendo nosotros acá. Entonces, ¿cómo se lee la transformación que vamos a ver nosotros a continuación? Esto es, fíjense por la nomenclatura, proyección, ¿sí?, sobre S1, sobre este subespacio, en la dirección del subespacio S2 en función del vector determinado, ¿sí? Bien, esto tiene varias componentes. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del vector B1. Para verlo más fácil, conviene pensar S1 y S2 con una forma geométrica que nosotros conozcamos. La más sencilla es plano y recta, o dos rectas, por ejemplo. Imagínense que estamos nosotros en el plano, ¿no? O sea, nuestro B, en este caso en particular, pasa a ser el plano, R2. Entonces yo voy a tener dos subespacios, ¿sí? Mi subespacio S sub 1, que es este, y S sub 2, que es este otro. Entonces, un vector que pertenezca a este plano, B, tiene coordenadas o una proyección B sub 1 en S sub 1 y B sub 2 en S sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple lo que dice acá arriba, que B es la suma de un vector B1 que pertenece al primer subespacio y un segundo vector B2 que pertenece al segundo subespacio. ¿De acuerdo? Esa sería la lógica detrás de todo esto. Ahora, en este caso, nosotros lo que vemos es que, ¿qué es lo que decimos? Proyección sobre S1 en la dirección de S2, es decir, en este caso en la dirección de S2 quiere decir qué componente este vector tiene en campo S1, sería. Por eso, de la misma forma, la proyección de S2 sobre S1 del vector B es la componente B2, porque es la componente de ese subespacio que es la que colabora, digamos, con nuestro vector. Entonces, supongamos lo siguiente. Nosotros nos van a dar una determinada transformación en el primer punto, que va a ser la proyección sobre S1 en la dirección de S2 de B, va a ser B si ese vector pertenece a S1, ¿sí?, y 0 si ese vector pertenece a S2. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. En este caso, supongamos, acá estamos hablando, ¿sí?, esta es la única transformación lineal que corresponde con este caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Por ejemplo, acá, si nuestro vector va a ser B1 más B2, ¿sí?, de alguna forma, si B pertenece solamente a S1, si B pertenece a S1, quiere decir que B es igual a B1. Si B pertenece a S2, quiere decir que B es igual a B2.
Pero ¿qué ocurre? En este caso, como es la proyección, piensen en la proyección básicamente como si fuera una sombra, imagínense de una forma geométrica, ¿sí? Cuando yo proyecto la sombra paralela al eje contrario, lo que estoy haciendo es fijarme qué vector resultante me queda. Si el vector pertenece a ese 1, la sombra, el vector es paralelo, entonces la sombra es el mismo lugar. Si en cambio proyecto una sombra sobre un vector que pertenece a C2, no tengo sombra porque es un solo punto. Por eso ese punto es el punto 0, ¿sí? De una forma un poco más particular. Entonces, esto es importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de proyección, básicamente nos fijamos en la componente, ¿sí?, que tiene ese vector respecto de un determinado sistema. En este caso, la componente de S1, ¿sí? Y acá solamente estamos hablando de componentes en S1 o en S2, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando sacamos la imagen y el núcleo de cada una de estas transformaciones? Por ejemplo, en este caso, pensemos de la siguiente forma. Acá lo que plantea el problema es lo siguiente. Está planteando, ¿sí?, que en primer lugar B, en su espacio B, va a ser la suma directa de la imagen de la proyección de S1 en S2, ¿sí?, en suma directa con el núcleo de lo mismo, ¿no?, de la proyección de S1 y S2. Entonces, pensemos de la siguiente forma. ¿Qué es la imagen de esta proyección? Como vemos nosotros hasta acá, la imagen de esta proyección es la componente B1 de cada uno de estos vectores. Entonces, acá abarcan a todos los B1 pertenecientes a ese 1. ¿Sí? Son todos los vectores que cumplen esa condición, que pertenecen a ese subespacio. Y después viene la otra parte, que es el núcleo. El núcleo nos está hablando de qué vectores nos dan a nosotros 0, o la imagen 0. En este caso, la imagen 0 está dada si es un vector que pertenece a C2. Fíjense que ya la misma definición lo está diciendo acá, ¿sí? Entonces, en este caso, todos estos vectores del núcleo son vectores B2 que pertenecen a S2, ¿sí? Entonces, en ese caso, B, ¿sí?, se puede pensar como un vector B que va a ser la suma de un vector B1 más B2, donde S1 y S2 son complementarios. S1 y en suma directa con S2 nos da el subespacio B. Entonces, por eso se cumple lo que pide el problema, ¿sí?, en primer lugar. Vamos con la parte B, que acá estamos hablando. Fíjense que en este caso, para el B, lo que nos pide es lo siguiente, que la proyección de S1 y S2 compuesta con sí misma nos va a dar la misma proyección. Eso se llama idempotencia, según la cátedra, ¿no? Y hay que verlo justamente qué es lo que pasa, recordemos nosotros, cuando tenemos una composición de dos funciones. En primer lugar, la composición lo que hace es que tengamos que pasar por una transformación dos veces, por ejemplo, si es consigo misma, ¿no? Entonces vamos a tener pi por acá y pi por allá. Entonces, supongamos, nosotros centramos un vector B. El vector B, acuérdense que todo vector B se puede pensar como la suma de B1 más B2. Entonces, si pertenece a S1, el vector va a ser B, en el caso de que pertenezca a S1, y si pertenece a S2, va a ser 0. ¿Y qué ocurre? Si pertenece a S1B, cuando pase por la transformación nuevamente, va a volver a ser B. Y la transformación de 0 por definición sigue siendo 0. Entonces fíjense que el output de la primera parte, o sea, de una sola transformación, que es una sola etapa, es el mismo que si hacemos la transformación de la segunda etapa, ¿sí? O sea, la composición nos da lo mismo en ese caso, ¿sí? Y luego, en la parte C, hay que demostrar que la proyección de UC1 sobre S2 en suma con la proyección de S2 con S1 nos da la transformación identidad. Primero hay que definir quién es cada uno, ¿no?, como para tratar de entender un poco la idea. La transformación identidad
en función de un vector nos da el mismo vector. O sea, entra un vector y la imagen es la misma que lo que nosotros estamos calculando hasta ahora. Y luego habíamos dicho que la proyección de S1 respecto de S2 nos iba a quedar B si B pertenecía a S1 y 0 si B pertenecía a S2. Y luego la proyección de S2 en S1 nos queda B si B perteneciente a S2 y 0. ¿Ven? O sea, la lógica es la misma, ¿ok? Que todo lo que está pasando. Entonces, en este caso, cuando hacemos la suma, ¿qué es lo que nos va a quedar? Supongamos, si es B perteneciente a S1, supongamos que lo llamamos B sub 1. Y si es B perteneciente a S2, supongamos que lo llamamos B sub 2. Entonces, la suma de estos dos subespacios necesariamente, ¿qué suma? Bueno, lo que suma es un vector que está en 1 más otro vector que está en 2. ¿Sí? Y esto, por definición, todo vector perteneciente a B se puede pensar como la suma de un vector en el primer subespacio más un vector en el segundo, que es lo mismo que la imagen que da la transformación al principio. ¿Sí? Con lo cual, ya con eso cerramos, ¿sí?, esa parte de la demostración. ¿De acuerdo? Y después viene una parte que es bastante interesante, que acá pasa a ser lo que es la definición de la simetría. ¿Sí? Así que atentos con esto porque esta es una definición bastante interesante. En el caso de, está definiendo la simetría de la siguiente forma. La simetría de S1 en S2 va a ser como la transformación identidad en función de B, ¿sí?, menos dos veces la proyección de S2 en S1, ¿sí?, y está definida de la siguiente forma. Por lo menos al momento de aplicar las cuentas, esto nos va a quedar como en función de un vector B, como B si ese vector pertenece a S1, o como menos B si ese vector pertenece a S2. ¿No? Entonces, de vuelta, veamos quién es quién en cada uno. La transformación identidad nos da el mismo vector, y luego esto de la proyección depende de cada caso. ¿Sí? Fíjense, que habíamos dicho que la proyección en función de S2 y S1 nos va a quedar, abrimos llaves de vuelta, ¿sí?, B si ese vector pertenece a S2 y 0 si ese vector pertenece a S1. Fíjense, ojo con el orden de la proyección porque acá es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que B, primer caso, ¿no?, B pertenece a S1. Entonces, esta identidad, que tiene el símbolo de sumatoria, nos va a quedar. En la identidad va a ser B menos dos veces, y fíjense, como acá entró en S1, acá estamos hablando del vector 0, entonces 2 veces por 0 nos da B. Y si tenemos para B perteneciente a S2, lo mismo, ¿no? La entrada nos va a quedar B, que es la identidad, menos dos veces, y acá en este caso tenemos dos veces este vector, que es el de B2, el perteneciente a S2. B menos 2B nos queda menos B. Por lo tanto, fíjense que esta definición está quedando exactamente igual que esta otra, ¿ven? Entonces, con esto ya probamos que esa composición es la misma. O sea, por lo menos para lo que es la transformación de simetría. Y después tenemos el caso E, donde en este caso nos piden que la composición de la simetría consigo misma nos tiene que quedar la función identidad. Y acá es fácil verlo si lo pensamos como hicimos antes, ¿no?, como un diagrama de bloques. Fíjense, vamos a tener un diagrama de bloques para la primera simetría. Ya la definición la tenemos acá arriba, así que no nos vamos a preocupar. Fíjense, vamos a meter dos vectores, que cada uno justamente es un vector que pertenece a C1 y el que pertenece a C2, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para hacerlo más simple lo voy a poner en rojo y con la nomenclatura que hemos dicho al principio, con B1 y con B2. Entonces, B1 perteneciente a C1, en la identidad, ¿qué nos queda? Si pertenece a C1 nos queda el mismo vector, B1.
¿sí? Misma definición, B1. Y si pertenece a C1, el output sigue siendo el mismo, B1. Así que hasta ahí estamos bien, ¿sí? Para ese vector se cumplió. ¿Qué pasa si ahora hacemos para otro vector B2 que pertenezca a C2? Cuando hacemos la transformada, ¿qué pasa? Para S2 nos da menos el vector. Y si volvemos a aplicar, menos por menos nos da más, con lo cual nos da el vector. Con lo cual, fíjense, mismo output de entrada, mismo input de entrada, mismo output de salida, con lo cual probamos que efectivamente esta composición nos da la transformada de identidad como esperábamos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.